Buenas tardes a todos y bienvenidos a este ciclo de encuentros digitales sobre salud mental y COVID-19. Yo soy Ana Huguet, soy psicóloga en el Centro de Salud Mental Infantil y Juvenil de Sant Joan de Déu Terres de Lleida y tengo la oportunidad hoy de poder moderar el webinar que hoy trata, como saben, sobre el sufrimiento escondido, la violencia intrafamiliar. Este webinar también, como saben, había de ser moderado por Roser Sirisi, que ahora tendremos la oportunidad de tenerla como ponente, ya que una de las ponentes, Dolor Rodríguez, por motivos personales, no ha podido participar en el webinar. Este webinar se enmarca dentro de las distintas acciones y servicios de la plataforma SOM 360 sobre salud mental, creada recientemente por la Institución de San Juan de Dios. Y en la web de la plataforma pueden encontrarse los próximos webinares, así como los vídeos de los otros webinarios realizados hasta el momento. Además de distintos materiales para pacientes, familias y profesionales sobre salud mental, a la que les animo a entrar y a visualizar los distintos recursos disponibles. Como he comentado, ¿no? El webinar de hoy trata sobre la violencia intrafamiliar y les invito pues, a realizar preguntas y reflexiones a través del chat que iremos recogiendo y al final de todas las intervenciones intentaremos dar respuesta. La violencia intrafamiliar no es cualquier tipo de abuso o violencia que ocurre entre miembros de una familia y que va dirigida generalmente pues, a los miembros más vulnerables de la misma, a los niños, las mujeres y los ancianos. Según cifras de la Organización Mundial de la Salud, se estima que 1 de cada 4 mujeres sufre o han sufrido o sufrirá algún tipo de violencia intrafamiliar a lo largo de su vida. Y 1 de cada 3 niños experimenta algún tipo de violencia por parte de sus cuidadores. Hay que tener en cuenta y presente que los datos de prevalencia son datos relativos, es decir, ya que existe un subregistro de las situaciones de violencia intrafamiliar. Por tanto, se trata de un fenómeno silenciado, pero que está mucho más presente de lo que parece. También es un hecho bien documentado que la violencia intrafamiliar aumenta, ¿no?, en tiempos de crisis y, sin duda, la pandemia de la COVID-19 es una crisis a muchos niveles, no solo sanitaria, sino también que está teniendo y tendrá un gran impacto en la salud mental, en el bienestar social y también en la economía. Recientemente, Naciones Unidas ha publicado un estudio donde recoge, lamentablemente, que ha habido un aumento exponencial de las situaciones de violencia durante el confinamiento. Se ha registrado más o menos un incremento de más de un 40% de llamadas y solicitudes de casos de violencia en todo el mundo. Si nos centramos un poco más aquí en España, según los datos del Ministerio de Igualdad, durante el confinamiento se han realizado más consultas al 016 por violencia de género, se han incrementado estas consultas y estas llamadas en un 48% respecto al mismo periodo del 2019. Ha habido, ¿no?, este aumento de llamadas solicitando ayuda, pero el número de denuncias ha disminuido. Sin duda, ¿no?, convivir 24 horas con la persona agresora es un factor que evidentemente incrementa el riesgo de experimentar una situación de violencia, pero a la vez dificulta la presentación de las denuncias. Para añadir otro ejemplo de la gravedad de la situación, en otro estudio reciente se pone de manifiesto que en las 3 primeras semanas de confinamiento, en un país como Reino Unido, que es un país desarrollado, fueron asesinadas 14 mujeres y 2 niños. Otro aspecto que es importante apuntar es que estos datos no son de población general, pero a continuación, ¿no?, en el webinar tendremos la oportunidad de entrar más en detalle en situaciones de violencia intrafamiliar, por ejemplo, en personas, ¿no?, con trastorno mental. Y dar una pincelada también a otros colectivos invisibilizados, como son a los ancianos. Los datos recogidos también hasta el momento apuntan que durante el confinamiento se han duplicado los casos de violencia hacia las personas mayores. Finalmente, ¿no?, destacar o dar una pincelada también o poner de relieve
que la pandemia del COVID-19 también ha creado condiciones para un aumento de la violencia infantil. La Fundación ANAR, ¿no? Que es la Fundación de Ayuda a Niños y Adolescentes en Riesgo, solo del 23 al 30 de marzo, en un chat confidencial, recogió más de 270 peticiones de ayuda. Esto significa que fueron más de 24 casos al día. Por tanto, es un tema al que hay que dar respuesta, implementar soluciones, ¿no?, para poder ofrecer seguridad. Continuar con la prevención y dar respuesta, ¿no?, a las situaciones de violencia actual. A continuación voy a dar paso, ¿no?, a las 3 personas expertas en el tema que nos acompañan hoy. La primera persona que va a intervenir es Roger Sirisi. Ella es doctora en psicología y especialista en psicología clínica y actualmente está trabajando en el PARC de Salud Mar. Cuando quieras, Roger. Vale. Buenas tardes. Espero que se me escuche bien. Bueno, en primer lugar, agradecer al Parc de Sant Joan de Déu, ¿no?, que me haya invitado a participar en estas sesiones de webinar. En principio, mi invitación fue para como moderadora, como ha comentado mi compañera, y finalmente pues se me ha propuesto que sea ponente. Bueno, esto ha implicado un cambio rápido de papeles y bueno, estoy encantada de tener esta oportunidad de participar en esta sesión, ¿vale? Entonces, bueno, yo me voy a centrar más en lo que es las violencias machistas, porque no hay una única forma de violencia machista, sino que hay varias formas de violencias machistas y cómo esto afecta a la salud mental, especialmente a las mujeres con patologías mentales. Voy a dar unas pinceladas rápidas y luego espero que en el debate pues, podamos hablar un poquito más a fondo a raíz de las preguntas que surjan entre el público, ¿vale? Simplemente para dar datos, porque ya mi compañera ha apuntado algunos datos, ¿no? Ana ha dicho algunos datos interesantes, por ejemplo, que 1 de cada 4 mujeres era víctima de violencia machista. Bueno, aquí en Cataluña concretamente se han hecho varias encuestas en población general y se ha encontrado incluso un porcentaje más alto, es decir, 1 de cada 3 mujeres, no 1 de cada 4, sino 1 de cada 3 mujeres, porque las preguntas, depende de cómo las hagamos, detectamos más o menos casos. Entonces, si ampliamos un poquito el foco y consideramos violencias machistas, no solo la violencia que se ejerce en una pareja, sino también la violencia que se puede ejercer sobre hijas o sobre personas mayores o sobre violencia machista en un entorno laboral o violencia machista en otro tipo de entornos más de ocio, por ejemplo, el abanico se amplía y acabamos detectando muchos más casos. Por lo tanto, bueno, esta es la cifra de población general, más o menos 1 de cada 3 mujeres en algún momento de su vida es víctima de violencia, pero si nos atenemos a considerar solo las mujeres que están padeciendo algún tipo de problemática de salud mental, esta cifra aumenta a un 60% de las mujeres. Hay un estudio de FEDEAFES del País Vasco que nos está indicando, es un estudio publicado en el 2017, o sea, es relativamente reciente, que el 60% de las mujeres que sufren trastornos mentales, algún tipo de problemática mental, son víctimas de violencia machista. Claro, esto es un dato muy elevado, ¿vale? Y justamente esta semana estaba leyendo un artículo sobre mujeres drogodependientes y la cifra que se estaba indicando era que habían estudiado durante el último año. Es un artículo publicado hace muy poquito, este año. Y habían estudiado durante el último año cuántas mujeres drogodependientes habían sufrido algún tipo de maltrato, sea físico o sea sexual. Y habían encontrado que más del 50%, creo que eran 54% de mujeres drogodependientes. Es decir, la situación de drogodependencia es una situación de alto riesgo y además yo voy un poco más allá. No me quedo solo con la cifra de que durante el último año han sufrido violencia, además una violencia grave, física o sexual. A ver, todas las violencias son graves, pero es una violencia directamente sobre la integridad de la persona. Si esas mujeres durante el último año han sufrido este tipo de violencia, ¿qué les habrá ocurrido antes? Porque probablemente
no es la primera vez que han sufrido un tipo de violencia, a lo mejor ya llevan historias traumáticas de revictimización a lo largo de toda su vida, incluso desde la infancia, ¿no? Porque está muy demostrado que sobre todo las niñas que han sufrido abusos en la infancia son personas de más riesgo de sufrir violencias posteriores en la edad adulta. Por lo tanto, cuando estamos analizando desde salud mental, ¿no? Como profesionales de la salud mental, claro, yo hoy creo que el público es un poco variado, pero bueno, yo hablo desde mi perspectiva, ¿no? Como profesional sanitario en un centro de salud público de aquí Barcelona, creo que es muy importante que incorporemos lo que llamamos la perspectiva de género en nuestra visión. Es decir, no solo tenemos que atender al paciente, ver qué síntomas tiene, qué es lo que le está ocurriendo, por qué nos consulta, cuál es su demanda, en qué quiere que le ayudemos. Es decir, esto es lo básico. También tenemos que ver de dónde viene su sufrimiento. Porque claro, si una paciente, pongamos un ejemplo, viene a la consulta porque ha tenido una crisis de ansiedad, es una consulta muy común en las consultas de psicología, ¿no? Bueno, tiene una crisis de ansiedad. Si nos dedicamos simplemente a atender esos síntomas de esta mujer y le decimos, bueno, pues 4 informaciones, qué es la ansiedad, cómo tiene que tratar, qué tiene que hacer, y ahí se acaba la visita y no le ofrecemos nada más y no preguntamos nada más, probablemente no estamos indagando en las causas. Es decir, ¿qué le pasa a esta mujer? ¿Por qué ha llegado a tener este nivel de ansiedad? ¿Por qué tiene crisis de ansiedad? ¿Desde cuándo las tiene? ¿Cuándo empezaron? ¿Qué ocurrió? Es decir, tener la perspectiva de género implica ir un poco más lejos e indagar en las causas. No quedarnos solo con el síntoma que nos presenta, sino entender un poco más la complejidad del fenómeno. He puesto este ejemplo de crisis de pánico, pero podría poner ejemplos de muchas otras patologías. En realidad, sufrir violencia es un mecanismo desencadenante de cualquier patología mental, incluso física, porque si hablamos de fibromialgia, dolor crónico, bueno, realmente muchas patologías, migraña, hay muchísimos estudios, incluso dolor lumbago, es decir, hay muchísimos estudios que demuestran que el estrés crónico nos afecta y nos hace tener enfermedades, ¿no? Entonces ahí está que como profesionales sanitarios tenemos que dar un paso más. No nos podemos quedar solo con lo que nos presenta el paciente, sino aprovechar y profundizar más en lo que se llama siempre el iceberg, ¿no? Vemos la puntita, pero ¿qué hay debajo? Entonces, bueno, incorporar la mirada de género en salud mental implica ver un poco más allá, es decir, ¿por qué las mujeres sufren más violencia? Porque hay una relación en nuestra sociedad asimétrica entre hombres y mujeres. Hay una desigualdad social evidente que favorece a un determinado tipo de roles frente a otro, ¿no? E incluso vemos que, bueno, que la sociedad en principio divide entre hombres y mujeres, pero no todo el mundo se siente cómodo en estas dos categorías. También hay personas que no se sienten cómodas en ninguna de las dos categorías, que sean las personas no binarias. Estas personas también muchas veces padecen estigma y padecen un estrés, ¿no?, que les puede provocar también distintos tipos de síntomas. Entonces, analizar qué implica feminidad, qué implica masculinidad y cómo esto afecta a las relaciones interpersonales. Porque, claro, cuando una persona, por el hecho de ser varón en su nacimiento, ya tiene automáticamente una serie de ventajas a lo largo de su vida, y esto, aunque hayamos evolucionado, aunque la sociedad sea cada vez más igualitaria, no estamos exactamente iguales. Es decir, eso lo sabemos. Sabemos que no tenemos las mismas facilidades las mujeres para llegar a según qué puestos de poder, ¿no?, a nivel laboral, a nivel personal, en la toma de decisiones. Claro, si a las mujeres en general tenemos unos ciertos límites en nuestro desarrollo personal, y todas las mujeres nos encontramos en algún momento u otro de nuestra vida en alguna situación de discriminación, si aparte de ser mujer tenemos una enfermedad mental, la discriminación será doble por el estigma de la propia enfermedad mental. Y además puede que haya también otros factores que estén influyendo, ¿no? Factores de origen, de cultura, de nivel social, de nivel de estudios. Es decir,
hay una interrelación entre distintos factores de riesgo de vulnerabilidad. Entonces, las mujeres que tienen una enfermedad mental y que sufren violencia, ¿qué les ocurre? Que cuando van a explicar su relato, se les escucha menos. Es decir, reciben menos credibilidad. O sea, se da menos veracidad a su relato. Y esa es la primera fuente, bueno, la segunda fuente de discriminación. Primero, el hecho de ser discriminada porque me han maltratado, y segundo, voy a comentarlo, voy a explicarlo y no me hacen caso. ¿Por qué? Porque estoy loca, porque soy enferma, porque ya se sabe, porque esto forma parte de mi patología. Entonces, todo ese contenido tan poco acogedor, ¿no?, con estas mujeres, hace que muchas de ellas callen, no lo cuenten, o cuando lo cuentan ya es porque la cosa ha pasado de rosca, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que tener en cuenta que estos factores de vulnerabilidad existen y que hay distintos niveles de opresión en las mujeres. Por eso hay patologías que son más predominantemente femeninas, hay patologías que realmente son muy incapacitantes para según qué mujeres, y que estas mujeres necesitan un apoyo por nuestra parte, un apoyo profesional, pero desde la comprensión y desde el intentar entender qué es lo que les está ocurriendo, ¿vale? Yo no sé si voy bien de tiempo, pero creo que más o menos lo más importante, esto es lo que quería comentar. Me han dicho que hablara poco rato. Yo simplemente, para terminar, quería comentar que formo parte de un grupo aquí en Cataluña que se llama Grupo de Trabajo e Investigación en Mujer y Salud Mental, ¿no? Y que estamos haciendo pues varios proyectos, varios estudios y jornadas y tal. Y que si, bueno, que si alguien tiene interés, pues encantados de poder atender, ¿no?, y dejar participar a quien tenga interés en este grupo. Muchas gracias. Gracias a Roser. Bueno, yo recogería, ¿no?, de la intervención que has hecho, que seguramente después se generarán pues más reflexiones en el foro, ¿no?, la importancia de incorporar, ¿no?, esta perspectiva de género, ¿no?, la importancia de no solo quedarse con el síntoma, ¿no?, en las pacientes de salud mental que llegan, ¿no?, a las consultas, sino sobre todo, ¿no?, profundizar en qué es lo que, cuál es el sufrimiento, ¿no?, o cuál es la causa que hay, ¿no?, detrás de todo esto, ¿no?, para no revictimizar, ¿no?, ni estigmatizar dos veces, ¿no?, solo por haber sufrido pues una situación de violencia y además, ¿no?, de estigmatizar porque hay un trastorno mental, ¿no?, detrás. Gracias, Roser. Ahora voy a pasar, voy a introducir a la siguiente ponente. Ella es Mireia Milian. Ella es trabajadora social y psicóloga y es asesora del programa Familias e Infancia de Cáritas Barcelona, y también es miembro del Grupo Confederal de Violencias Machistas de Cáritas Español. Cuando quieras, Mireia. Vale. En primer lugar, daros las gracias, ¿vale?, para invitarme y para un poquito, ¿no?, crear estos espacios que nos ayuden un poquito a reflexionar, ¿no?, entre todos. Yo os quería explicar un poquito en qué ha consistido, ¿no? En realidad, la violencia intrafamiliar es algo que trabajamos a nivel institucional, ¿no?, en todos nuestros proyectos, donde tenemos, ¿no?, puesta una mirada. Y en realidad, claro, al ser una violencia en un entorno en el que podríamos hablar, ¿no?, de seguridad, ¿no?, tu familia es un entorno en el que estás seguro, acompañado, tiene un impacto muy importante, ¿no?, ya sea pues, en la gente mayor, como comentabas, ¿no?, como en la pequeña infancia, en la adolescencia ya, o en las parejas, o en todo lo que sería ya más violencia de machistas. El tema es que, como es algo que trabajamos de una manera lineal, lo trabajamos ya directamente en nuestros proyectos, el reto ha sido mayor a la hora de tener, ¿no?, cuando llega el COVID y no podemos trabajar, ¿no?, desde esta cercanía con las familias, ¿no? Porque lo primero que nos preocupa en este caso es la detección, ¿no? ¿Cómo podemos detectar, ¿no?, si no es desde la cercanía con un niño,
que es que pues, en un entorno seguro, como es un centro abierto, ¿no? Como un espacio familiar, pueda verbalizar algún tipo, ¿no? de situación que le pueda estar pasando, por ejemplo, ¿no? Como los refuerzos educativos, donde hemos visto, ¿no? un aumento importante de violencia intrafamiliar ¿no? una vez ha empezado el COVID. Hay un tema, ¿no? que es de falta de recursos internos, ¿no? de cada uno y a la vez externos, ¿no? Los internos son los que intentamos trabajar con las familias en realidad, ¿no? Cuando están en nuestros proyectos. Y los externos también, lo que pasa que sí que es cierto que dependen mucho del momento de la sociedad. El momento ahora ha generado un gran impacto, ¿no? en esto y ha hecho que tengamos que renovar, ¿no? estos mecanismos que teníamos de detección, ¿no? para poder detectar esta violencia. Los hemos tenido que reinventar, ¿no? Yo creo que tanto las escuelas como, ¿no? todo el ámbito de salud, ¿no? tiene unos protocolos como muy claros, ¿no? Todas las actividades vinculadas al lleure, ¿no? a las actividades de ocio, etc. Y las entidades sociales teníamos unos mecanismos que a veces podían funcionar mejor o peor, pero todos nos entendíamos. Llega el COVID y dejamos de ver estas familias, ¿no? Dejamos de ver estos niños en los colegios, dejamos de ver estas familias en estos espacios donde les acompañábamos. Como digo, hemos tenido que repensar un poquito cómo hacer este cambio a nivel de intervención. Creo que es un reto a futuro también, ¿no? No creo que hayamos encontrado una manera milagrosa, pero pues sí que he compartido un poquito cuáles han sido un poquito las estrategias que hemos hecho desde Cáritas, ¿no? En primer lugar, ya se hace, pero trabajar muchísimo, ¿no? Desde la coordinación con todos los recursos. Os pongo un ejemplo, ¿no? Pues un niño, por ejemplo, del refuerzo educativo, ¿no? Como antes venía el refuerzo educativo, estábamos ese rato, etcétera, ya habíamos creado un vínculo, ¿no? Ese educador, ese profesional ya estaba generando un vínculo con ese chico o chica y de golpe tenemos que hacer videoconferencias y esto nos aporta una información extra porque estamos viendo su domicilio, ¿no? Lo que por un lado puede decir, ostras, qué frialdad, el poder tal, nos han abierto las puertas de su casa de golpe, ¿no? Y eso nos ha dado otras posibilidades y otras maneras de poder ver. Podemos ver cómo se sitúa dentro del domicilio, ¿no? Cómo se relaciona con las demás personas que está conviviendo, ¿no? Y esto nos ha ido dando pues, otras maneras, ¿no? de poder ver a ese niño o a esa familia, ¿no? Y por lo tanto poder detectar posibles situaciones de violencia. Como os decía, la importancia también de esa coordinación, ¿vale? Pero a la vez mirando el rabillo del ojo de no pasarnos en el traspaso de información, ¿no? Porque al final es súper importante todo el tema de derechos a la infancia y a las familias, ¿no? Pero sí que pues en situaciones que se han podido detectar, ¿no? de ponerlas en conocimiento de los organismos, ¿no? Poder realizar un informe e informar de la situación que estamos pudiendo visibilizar, ¿no? Por lo tanto, lo que en un principio podría ser algo como, ostras, han dejado de venir al centro, ya no los vemos, bueno, ha sido una manera, ¿no? también de poder entrar en los domicilios. Para poder realizar esto, pensar que las personas que atendemos desde Cáritas son personas con muy poca capacidad económica. Es decir, cuando hablamos de videoconferencias o tal, tienen que tener, ¿no? datos para poderse conectar. Entonces, claro, son situaciones ya de muchísima precariedad donde les ha afectado de una manera muy fuerte toda la situación o toda la crisis que se ha desarrollado a través del COVID. ¿Qué hemos hecho entonces? Hemos creado, por ejemplo, equipos, ¿no? tanto de voluntarios como de personas asalariadas dentro de la institución que les hemos formado y les hemos hecho, por ejemplo, hacer llamadas, ¿no? de acompañamiento.
Y digo llamadas porque no siempre podíamos hacer esas videollamadas, ¿no? Como os he comentado. En los casos donde esos profesionales ya tenían un vínculo, pues la importancia de continuar ese vínculo, ¿no? De mantenerlo y para, pues eso, para poder, con el doble objetivo, ¿no? Tanto de dar continuidad a la intervención que estuviéramos haciendo, del tipo que sea, como comenzar o ver posibles situaciones que hubieran en el domicilio o situaciones de otro tipo, ¿no? Que pudiéramos ayudar a paliar. Otro grupo, se generó otro grupo de trabajo donde lo que hacíamos era ¿no? Ese espacios donde familias que nos llamaban para solicitar ayuda, ¿no? Que al final, pues bueno, podíamos ayudar o no podríamos ayudarles, pero sí que podíamos garantizar es que estábamos allí, ¿no? Entonces, aquí es donde, a través de una línea de teléfono que abrimos de lunes a domingo, nos solicitaron, no tenemos aún datos, pero podremos hablar aproximadamente de unas 50 situaciones que se pudieron, ¿no? Que a través de la línea nos pudieron verbalizar algún tipo de situación de violencia que habían sufrido, ¿no? Pensar, por ejemplo, pues situaciones, claro, toda la familia dentro de un mismo, ¿no? Pues conviviendo, etcétera, pues no solo se generaban o pues, familias que están viviendo en habitaciones de realquiler, ¿no? Pues eso generaba muchas situaciones de conflicto donde los menores continuaban estando en medio de toda la situación, ¿no? Luego estuvimos haciendo, ¿no? Creando contenido diario ¿no? Para generar estas estrategias de contacto y a la vez para que eso les ayudara, ¿no? Pues para hacer manualidades, para hacer actividades en familia o para esos niños también para que fuera una válvula de escape, ¿no? Habilitamos también espacios en redes sociales como Instagram, donde en grupos ya, por ejemplo, de jóvenes que ya se conocían, pudieran continuar manteniendo un contacto con sus educadores, y un espacio también para familias, donde íbamos colgando contenido que les podría interesar y a la vez nos ayudaba, ¿no? a continuar manteniendo un vínculo. Y también un tema súper importante es la formación, ¿no? Tanto a nivel de todo el equipo de voluntarios que han estado dándonos soporte, como a los profesionales de la institución, ¿no? Para readaptarnos, ¿no? También, porque estamos acostumbrados a un acompañamiento más directo y nos hemos tenido que reinventar en estas nuevas tecnologías, ¿no? Esta es un poquito la fotografía de lo que hemos estado realizando o adaptándonos para poder trabajar ¿no? todo el tema de la violencia intrafamiliar. Gracias, Mireia. Yo recogería un poco de tu aportación, ¿no? Pues esta capacidad, ¿no? Para poder adaptarse y reinventarse delante de la situación excepcional, ¿no? Que todos estamos viviendo, ¿no? Y partiendo, pues, donde seguramente el colectivo, ¿no? Que vosotros atendéis es un colectivo, pues, altamente vulnerable, ¿no? Por lo que comentabas, pues, que poder llegar a ellos o de qué forma poder llegar a ellos. Con algunos de ellos no se podía hacer una videollamada, ¿no? Pero que, ¿no? A lo largo de todo este tiempo pues habéis ido creando, ¿no? Diferentes estrategias y acciones, ¿no? Para poder, pues, por un lado, ¿no? Seguir dando la atención que estas personas necesitaban, ¿no? Y por otro, intentar detectar, ¿no? Posibles nuevos casos. Otra de las cosas, ¿no? La importancia de la coordinación, ¿no? Entre los distintos recursos. Y también quizá, ¿no? La necesidad de recursos internos que tú comentabas, pero también la necesidad de nuevos recursos, ¿no? Externos o de la administración, que quizá luego podemos comentar un poco, pues, la opinión de cada uno. Gracias, Mireia. Por último voy a dar paso a Mara Álvarez. Ella es psiquiatra en el Centro de Salud Mental Infantil y Juvenil de Cornellà, del Hospital Sant Joan de Déu d'Esplugues, y es una de las psiquiatras referentes del programa TEVI, que es el programa de testigos de violencia intrafamiliar. Cuando quieras, Mar. Buenas tardes a todos y antes que nada agradecer esta iniciativa, ¿no? Del proyecto Som Salud Mental 360, que creo que está sacando a la luz, pues, temas cruciales en salud mental.
Yo, bueno, antes de explicar un poco lo que ha sido nuestra labor en el confinamiento, permitidme explicaros un poco en el proyecto en el que estoy. Bueno, yo represento a un grupo de profesionales del Centro de Salud Mental Infanto-Juvenil de Cornellà, que digamos es un barrio muy cercano a Barcelona, donde un grupo de psicólogos, psiquiatras, una trabajadora social, desde hace casi 20 años, implementaron porque yo llegué después, cuando el proyecto ya arrancaba, implementaron un proyecto que se llama TEVI, Testigos de Violencia, ante una realidad que la verdad que les sorprendió muchísimo, ¿no? Ellos ya en el 2003 se dieron cuenta de que la mitad de los niños que estaban en nuestro centro y cuyos padres estaban siendo tratados en los servicios de salud mental de adultos, pues sufrían violencia en el hogar, ¿vale? Entonces, ante esta realidad, se percataron de que había un factor de riesgo, la verdad, muy grave, que debía de ponerse en primera línea para abordar la patología, la posible patología que hubieran en estos niños, ¿no? Entonces, a esta realidad, por esta realidad se creó el programa TEVI, ¿vale? Que no solo hace referencia a que son testigos de violencia, sino querían facilitar sobre todo el hecho de que los niños siempre ven y oyen la realidad que esté en casa, porque esto es una cosa que nos encontrábamos mucho y que todavía nos encontramos, que hay personas que piensan que los niños no se enteran, ¿no? Y sigue incluso en profesionales de salud mental. Por eso este hincapié en TEVI, ¿sabes? El énfasis en llamar el programa así. Entonces, se pudo implementar, y quiero reiterar en esto, que ya lo ha dicho de alguna forma Mireia, pero creo que es muy importante, gracias también a la iniciativa que siempre tuvo el Ayuntamiento, el Departamento de Igualdad, creando una comisión institucional de violencia de género, ¿vale? Yo creo que esto es fundamental, porque así pudimos establecer desde el principio una coordinación en red. Y cuando digo una coordinación, son reuniones mensuales en las que participa la Comisión de Igualdad del Ayuntamiento a través de un centro de atención a las mujeres por violencia de género, las fuerzas de seguridad, servicios sociales, educación, médicos de atención primaria, asociaciones juveniles, grupos políticos. Nos reunimos mensualmente siempre y vamos abordando las distintas realidades, y permite también que ante situaciones extremas haya una coordinación muy rápida que pueda tomar las medidas más oportunas ante esta realidad. Y a día de hoy esta comisión, este circuito, sigue funcionando, y yo creo que también merece especial atención las mujeres, que no fui yo que empezaron todo esto cuando no se hablaba todavía de esto, ni era un tema tan sensible como puede ser hoy en día, ¿no? Y quiero también agradecer el esfuerzo que se ha hecho desde el Ayuntamiento, porque es que lo merece, junto a los profesionales del Centro de Salud Mental donde yo trabajo, ¿no? Y explico esto porque creo que es importante entender que como este programa ya existía, ¿vale? En el momento actual, cada año, bueno, para que os hagáis una idea, ahora atendemos unos 220 niños en este programa, ¿no? Y tratamos de hacer una detección adecuada, que hacemos formación a profesionales a través de una detección universal, y luego que entren también en tratamientos específicos, que incluye desde terapia individual, grupal, que tenemos un manual específico también, terapias para trabajar la relación de la mamá con el niño. Bueno, se aborda desde distintas perspectivas, ¿no? Y porque si no, la verdad que sería muy, muy difícil abordar un tema tan complejo como es el de la violencia, ¿no? A día de hoy nos encontramos todavía pues con una gran dificultad, y es que todavía en muchos profesionales no se tiene totalmente suficiente información para abordar la violencia en las consultas, ¿no? O para preguntar sobre ella. Entonces, uno de nuestros pilares también muy intensos es apostar por esta formación. Bueno, y recientemente hemos hecho un curso al respecto. Yo, por ejemplo, para daros un dato que creo que es llamativo, casi un tercio de los niños gravemente maltratados en el entorno doméstico cumplen criterios, porque se solapan muchas veces los síntomas, de TDAH, ¿no? Entonces, lo que se ha visto también es que si no se aborda esta situación, fácilmente a estos niños se les puede llegar a poner únicamente una etiqueta de un trastorno de salud mental y no abordar la situación en toda su complejidad, ¿no? Pensar que es un tema, la violencia de los testigos, de los menores en el ámbito familiar,
ha sido, bueno, como muy bien indica, ¿no?, el título de este webinar. Yo creo que la verdad que ha sido muy acertado. Son las víctimas invisibles. Hasta el 2011 el Comité de los Derechos del Niño no considera ser testigo de violencia como un maltrato, ¿vale? Todavía se pensaba, se estaba de alguna forma en esta idea general equivocada de que si el niño no sufría la violencia directamente, no le repercutía. Y hoy en día se ha visto que esto totalmente es falso, ¿no? Hay estudios que demuestran que ser testigo de violencia de alguna forma implica tantas consecuencias negativas para la salud mental como ser víctima directa del maltrato. O sea, es que es una realidad muy dura, ya no es la víctima más frágil de la familia y la más desprotegida que está sufriendo un daño por dinámicas de dominio y reiterativas, es que está viendo cómo la persona que más quiere está agrediendo a la persona que más quiere. Y esto, en un niño asimilar esta realidad, pues es verdaderamente una tragedia, ¿no? Entonces, el pánico o la desolación en que entra esta población es muy dolorosa y hay que saberla abordar con muchísimo tacto. Yo, por mostraros algunos datos que creo que también son muy relevantes para que se vea el impacto, ¿no? El impacto que tiene la violencia intrafamiliar en los niños, ¿no? En las víctimas más vulnerables. Bueno, se ha visto que afecta a todo tipo de, sobre todo, bueno, el 60%, 80% llegan a desarrollar trastorno de estrés postraumático, ¿no? Y hay áreas del desarrollo, como antes también ha comentado Rousset muy bien, que ya no solo es a nivel psicológico, sino también físico. La mitad tienen el doble de posibilidad de ser diagnosticados de asma en la primera infancia. Además, aparecen muchísimos problemas en el desarrollo. Y como dato también, además de muchos síntomas externalizantes e internalizantes, pero creo que hay un dato que a mí siempre me deja, la verdad, que perpleja, y es cómo afecta al sueño, ¿vale? El tema del sueño en los niños es crucial para todo el tema del aprendizaje y la memoria. O sea, es como un tronco fundamental para el desarrollo del niño. Bueno, pues se ha visto que el porcentaje de minutos no dormidos en niños en esos ambientes es proporcional a la escalada de conflicto entre los progenitores. Yo creo que son datos que merece la pena resaltar por lo que conllevan, ¿no? Y luego, por supuesto, pues afecta también a muchísima patología física, ¿no? Con muchos más problemas de obesidad, muchas somatizaciones, que por eso muchas veces también queda todavía más enmascarado esta realidad, ¿no? Y quiero, aprovechando también este encuentro, quiero también dar datos que ahora nosotros como equipo pues nos están también haciendo replantearnos toda la intervención que hacemos, pues como ha dicho Rousset, también con esta perspectiva de género para ir afinando más, ¿no? Fijaros que, así, datos, digamos, ya muy reconocidos, dicen, en nuestro caso, bueno, en nuestro centro de salud mental, deciros que el 20% más o menos de los chicos que llegan por cualquier causa son testigos de violencia, ¿vale? Testigos de violencia. Se ha visto en estudios con población general que 1 de cada 15 menores están expuestos a violencia intrafamiliar en países desarrollados. Aquí, si entramos en otras culturas, esto se dispara de una forma proporcional, ¿no? Pero queremos también hacer hincapié en nuestro equipo en un dato muy revelador, y es en qué situación de vulnerabilidad pone tener esta experiencia en estos chicos cuando crecen en las relaciones que entablan, ¿vale? En los chicos, este tipo de abusos multiplica por 10 la probabilidad de ser abusadores en la edad adulta de las parejas, ¿vale? Pero es que las niñas tienen un 600 más de probabilidad de ser abusadas sexualmente. O sea, fijaros cómo, claro, ser testigo continuamente de estas dinámicas de abuso, de control, de coacción y de maltrato, ¿vale? Cómo distorsiona las expectativas, ¿no? Y las claves para interpretar una buena relación, ¿no? Y como esto, pues en el futuro es el factor pronóstico de más peso para sufrir o hacer sufrir violencia, ¿no? Entonces, bueno, ante esta realidad es solo un apunte más, y es que en nuestro centro de salud mental, como ya formamos parte de este proyecto, de este programa TEBI, durante el confinamiento lo que hicimos
es seguir trabajando en red, porque afortunadamente, como ya había un programa muy arraigado, para nosotros no fue tan complicado seguir atendiendo a estas familias. Lo único que hicimos es tomar un papel mucho más activo. Entonces llamábamos a todas las familias y creamos un protocolo, porque sí que se ha visto, ¿no?, que en estas situaciones se han intensificado las dinámicas de maltrato. En nuestro territorio, el circuito de la Comisión de Violencia nos confirmaron que aumentaron un 20% los casos que fueron al Centro de Atención a la Mujer, comparado con el año pasado en esta época. Entonces, lo que intensificamos mucho fue mucho más nuestra presencia y llevábamos a cada una de las familias. Y desarrollamos una guía para que a través de unas preguntas muy sencillas, que incluso si estaba delante de la persona agresora, la persona pudiera contestar sin exponerse a ningún riesgo y en última medida también poder venir al centro, porque en cuestión de una semana pasamos toda la atención a telemática y activamos en la medida posible algunas presenciales cuando se puso, ¿no? Y con este programa pues pudimos detectar a varias familias que fueron incluso mamá e hijo pues sacadas de casa de manera urgente. Y luego también lo que hemos hecho y estamos ahora abogando mucho es por todo un material a través de vídeos sencillos en que los pasamos a través de WhatsApp a los niños en varios idiomas, porque somos parte ahora de un proyecto europeo que se llama SAFE, que trabajamos con unos socios alemanes e italianos para el soporte y atención de todas estas familias. Pues creamos unos vídeos con ayuda también de un grupo de una psicóloga que tenemos en el centro para de mucha sensibilización para que los niños supieran qué hacer. Los hicimos en castellano, los hemos traducido al inglés, al italiano, al alemán y ahora estamos con el reto de traducirlos al chino y al árabe, ¿no? Para que sean de una forma muy sencilla, los tenemos colgados en una web que los podemos pasar en cualquier momento para que los veáis y ahí, de una forma muy sencilla, el niño puede verlo, sale un teléfono concreto según el país al que pueden llamar y para que se active la ayuda necesaria. Y yo no tengo mucho más que añadir. Muchas gracias. Gracias, Mar. Bueno, los datos, ¿no?, que nos has facilitado son un poco espeluznantes, ¿no? ¿No? A partir de tu ponencia, de tu charla, sobre todo lo que me llama mucho, bueno, ¿no?, me ha hecho reflexionar es que, ¿no?, muchas veces, ¿no?, tenemos en la cabeza, ¿no?, que es la persona que sufre violencia propiamente, ¿no?, pero nos olvidamos un poco, ¿no?, o perdemos perspectiva en cuanto pues, a los otros agentes que hay allí, que en este caso muchas veces son los niños, ¿no?, que parece que como no lo han padecido, ¿no?, como tú has comentado, que hasta el 2011 no se reguló, ¿no?, o no se entendió que ese tipo de violencia, solo con poder verla, sino no experimentarla en primera persona, se podía considerar violencia, y los efectos muy negativos o el impacto que tiene, ¿no?, en muchos niveles en estos menores, ¿no? Y seguramente pues la importancia, ¿no?, de abordar, ¿no?, estas situaciones, ¿no?, olvidarse un poco del síntoma a veces de los niños que vienen a la consulta y abordar estas situaciones pues desde la primera infancia, ¿no?, porque el pronóstico que tienen muy bueno no es. Ahora yo voy a recoger un poco pues, las preguntas que han ido surgiendo a lo largo de las diferentes presentaciones. Por ejemplo, Mar nos pregunta qué tipo de programas o qué tipo de programas conocemos o deberían existir, que a lo mejor todavía no hay programas, recursos o protocolos, desde vuestra perspectiva consideréis que deberían sacarse adelante, ¿no?, por las instituciones para intentar detectar sobre todo estos casos, ¿no?, y proteger. En este caso ella pregunta por los niños testigos de violencia, ¿no?, que uno de los programas es el que ha explicado, ¿no?, la doctora Mar Álvarez, pero también, ¿no?, nos podemos plantear pues cómo podemos intentar detectar mejor, ¿no?, y dar respuesta, ¿no?, a estas situaciones pues, en los distintos ámbitos, ¿no?, en las distintas poblaciones. Pues la que quiera de vosotros. Bueno, yo por lo que me toca, como va muy unido a lo que he comentado, en el programa que nosotros implantamos, bueno, mis compañeros, yo tengo que decir que es el único programa en toda la red de salud mental infanto-juvenil, en la red pública de España, que está dedicado a esta realidad.
¿vale? Y yo creo que en general en todos los centros, bueno, en todos los centros de salud mental tendría que haber programas para detectar todo tipo de violencia, porque está más que demostrado ahora mismo que es un factor de riesgo de la salud mental que incrementa muchísimo más cualquier patología bueno, cualquier patología mental, ¿no? Entonces, lo fundamental aquí es la formación, y en esto nuestro hospital está haciendo una apuesta muy fuerte, San Joan de Déu. Nosotros tenemos un encargo de hacer formación no solo en salud mental, sino también en todo el ámbito de medicina primaria, ¿no? Y yo creo que perder un poquito el miedo en el área de la salud, de quizá de preguntar por ese tipo de factores de riesgo. Yo creo que hasta ahora, cada vez menos, afortunadamente, pero parece que el tema de la violencia era un tema más social y que no debía implicarse, y más que nunca ahora vamos a un modelo integrador donde hay que tener en cuenta toda esta realidad. Entonces, lo importante ahora es formación para que cada centro vaya viendo la manera de abordar esta realidad de una forma directa. Bueno, es un poco la experiencia que nosotros tenemos, no sé, mis compañeras. Bueno, totalmente de acuerdo con lo que acaba de comentar Mar. También, bueno, y felicidades por las ponencias de mis dos compañeras, porque me han encantado. Y la verdad es que nosotros llevamos tiempo trabajando en este sentido, es decir, hace falta que instauremos programas de atención, de acogida y de soporte a todas estas personas que han sido víctimas de violencia, sobre todo mujeres, niños y también otras personas dependientes, ¿no? Porque no solo son mujeres y niños, también hay otras personas que conviven en estos domicilios donde existe maltrato. Tenemos que pensar que las familias cada vez son más complicadas, donde hay familias reconstituidas con hijos de una primera pareja, de una segunda pareja, niños que van y vienen, adultos, abuelos que también están por allí. Es decir, que son complicadas las familias en espacios reducidos. Y evidentemente pues en este periodo de pandemia pues todo se complica más, ¿no? Porque más horas de convivencia implica más riesgo, y estar encerrado con un maltratador en casa, una persona que no puede controlar sus impulsos y que dedica su agresividad al resto de miembros de la familia, pues tiene que ser algo terrible, ¿no? Y estoy totalmente de acuerdo con Mar, ¿no? Con todo lo que ha explicado de que realmente un niño o una niña testigo de violencia es directamente una víctima de violencia, porque qué peor que estar viendo cómo maltratan a tu madre y tú eres menor y no puedes hacer nada para protegerla. Muchos niños se meten en medio, intentan defender a su madre y acaban recibiendo ellos o no, o simplemente acaban viendo que eso está ocurriendo y que no pueden hacer nada. O sea, es una sensación de impotencia terrible, y eso causa estrés postraumático muy difícil de resolver. El estrés postraumático es una patología muy grave que sufren muchísimas personas en los centros de salud mental que vienen a consultar. Y claro, yo trabajo más con adultos, ¿vale? Entonces, ¿qué me pasa? Que me encuentro con gente que arrastra sufrimiento desde hace muchos años. Todo lo que podamos hacer de prevención desde los centros de atención infantil, desde servicios sociales, desde las escuelas, todo lo que podamos hacer desde la primera etapa de la infancia, todo esto nos ahorraremos posteriormente en tratamientos que curan parcialmente, porque es verdad que ayudamos mucho, todo lo que podemos, pero muchas cosas no las acabamos de resolver porque ya está, digamos, impactando en el núcleo de esa persona emocionalmente. Los aprendizajes de la primera infancia, sobre todo, son a través de las emociones. Si las emociones son de alta intensidad, esos aprendizajes quedan allí, y por eso lo que explicaba Mar, ¿no? Del alto porcentaje de niños varones que acaban siendo maltratadores y de niñas que acaban siendo abusadas, tiene su explicación también. Porque ¿qué pasa? El niño que ha sufrido maltrato ha aprendido que a través del uso de la fuerza consigue cosas. Él lo ha visto en su casa y se ha dado cuenta de que es un buen recurso. Es decir, si yo soy violento, la gente me hace caso, consigo lo que yo quiero y puedo dominar a los demás en mi beneficio propio, ¿no? Y además la sociedad me apoya porque estamos en una sociedad machista donde, bueno, esto ya es más o menos tolerado. Entonces hay un riesgo más alto. Por supuesto que no todos los niños que han sufrido maltrato acaban siendo maltratadores, ni mucho menos, ¿eh? Hay muchos que evolucionan
evolucionan hacia otras direcciones y que al contrario, ¿no? Serán personas que nunca harán daño a nadie. Y luego también está el otro tema, las niñas, mujeres, que desarrollan lo que llamamos la indefensión aprendida. Haga lo que haga, me va a pasar lo mismo. Ya mi madre fue maltratada, ya mi abuela fue maltratada. Yo probablemente no tengo las defensas necesarias para poderme defender ante este mundo y acabo también siendo maltratada. Entonces, bueno, todos estos aprendizajes que se desarrollan ya en la primera infancia, luego, cuando llegan de adultos o en estas consultas, pues son cosas que nos cuesta mucho de recuperar a estas personas, que evidentemente vamos a hacer todo lo que podamos, pero todo lo que podamos hacer antes de prevención nos ahorrará muchos esfuerzos y mucho sufrimiento sobre todo. Yo también quería, ¿no?, añadir, hablamos sobre todo de formación, pero también de sensibilización, ¿no? Porque al final vivimos en un entorno a veces desensibilizado, ¿no?, por todo lo que justamente estabas comentando, ¿no, Roser? Y luego, claro, al final, nosotros lo que vemos, claro, nosotros no somos un centro, tenemos muchos proyectos, ¿no? Tenemos casas de acogida, tanto de urgencias como de larga estancia, para mujeres víctimas de violencia, plazas propias conveniadas con el SAHARA, proyectos, ¿no?, de espacios familiares para justamente, ¿no?, donde se nos derivan del hospital situaciones de, bueno, madres con sus bebés que salen, que ya detectan desde el momento del hospital. Refuerzos, es decir, vemos tanto, ¿no? Tenemos estos, cuando tú decías, ¿no, Mar? El tema de los proyectos, ¿no? Es verdad que es desde lo social, ¿no? Siempre se ha trabajado desde allí, pero tendríamos que encontrar la manera de cómo trabajar conjuntamente, ¿no? Por eso la importancia, en primer lugar, pienso, de la coordinación, importantísimo, ¿no? Cómo podemos trabajar, pero creo que deberíamos, ¿no?, de alguna manera intentar hacer como un paso más allá, ¿no? Todo esto al final, ¿no?, genera estos bloqueos emocionales que intentamos trabajar todos desde nuestros diferentes ámbitos, ¿no? Y no sé si, ¿no?, podríamos pensar, ¿no?, a futuro, si pudiéramos soñar cómo podríamos trabajar en espacios donde pudiéramos trabajar de una manera integradora, pero entre todos, ¿no? No desde nuestros centros, sino espacios cálidos que ayuden, ¿no?, a este desarrollo. Y luego yo sí que también pensaba en proyectos muy importantes desde una mirada de prevención, lo que estabas comentando, Tomar, ahora, ¿no? Es decir, me cuesta mucho encontrar proyectos en mirada de prevención que estén ahora mismo subvencionados o mínimamente subvencionados. Son muy caros, ¿no? Es cierto, es una realidad que no podemos no mirar, pero es súper importante, porque es donde empieza, ¿no? Luego ya tendremos que tratar, etcétera, pero desde un primer momento, cuando podemos ya empezar a ver estas situaciones, si pudiéramos empezar desde allí, nos ahorraríamos muchísimo, ¿no? Pues no, gracias a las tres. En el chat, ¿no? Hay distintas personas que preguntan dónde se puede acceder, ¿no?, a este vídeo, Mar, pero veo que Azlane ya lo ha compartido, el enlace de YouTube, ¿no?, porque todo el material, ¿no?, que ha estado elaborando Mar junto con todo el equipo es de libre acceso. Y ahora también al final os compartiré la web donde también elaborasteis como una guía, ¿verdad, Mar? Como con preguntas de detección. También hay una persona en el foro que nos pregunta bueno, si podríais dar alguna herramienta de qué preguntas son clave o qué o cómo y cuándo explorar desde los centros de salud mental, pero también desde, ¿no?, los distintos ámbitos, ¿no?, teniendo en cuenta también pues esta visión que decía ahora Mireia más de prevención, ¿no?, o de detección precoz. ¿Qué preguntas creéis que serían más clave o que nos ayudarían a detectar estos casos, ¿no?, y a poder intervenir cuanto antes mejor? Mira, Joana, en este aspecto os puedo pasar un test que es el que usamos nosotros de detección universal de la violencia, que son 12 preguntas. Es el WAST, seguro que Roser lo conocéis, ¿no? Se pasa en atención primaria y la verdad que simplemente hay que preguntar. Yo ahora tengo aquí la guía, por ejemplo, os digo, incluso si no sé, en un ámbito que no sea tan sanitario, tenemos aquí la guía que pasamos por teléfono durante el confinamiento. Y una pregunta era, ¿te sientes segura en casa? ¿Tienes miedo de tu pareja? O
sea, ya, las discusiones terminan en golpes, patadas o empujones. No hay que tener miedo a hacer estas preguntas. La gente está esperando de verdad que se les abra esta oportunidad. Y a nosotros nos sorprende cada vez más cuando incluso le preguntas a los niños lo que agradecen poder contar esta realidad silenciada, que lo que enloquece es no poder contarlo, lo que decía un poco Rousseau, ¿no? Y también Mireia, o sea, no poder tener un espacio donde poder evocar todo este infierno que se está viviendo. Entonces, te sorprende. Ahora, lo que sí que hay que saber también muy bien es cuando una vez lo preguntamos, el circuito a seguir. ¿No? El circuito a seguir a través de atención primaria, para que afortunadamente en nuestro territorio tenemos centros de atención a la mujer y los centros de salud mental cada vez con programas más sensibilizados. Yo cuando en todas las asociaciones, ahora que estoy viendo aquí también preguntas de cuestiones que salen de casales, de vecinos, en estos entornos afortunadamente hay un vínculo muy hecho con las familias, ¿no? Entonces, se puede, vaya, no hay que tener ningún miedo a sacar esta realidad. El mayor miedo, la mayor amenaza es silenciarla, ¿no? Silenciarla. Y ante cualquier duda, bueno, en los centros de atención a la mujer también hay formaciones, se puede preguntar y bueno, y consultar. Y hay un montón de cursos. Yo ahora veo un montón de cursos online para toda esta realidad. No sé. Yo quería también compartir con vosotros, fijaros una cosa que me ha pasado en el confinamiento. Lo digo por esta cercanía que antes hablaba Mireia, ¿no? Al hablar por teléfono con las personas, entras más en la realidad de domicilio, no verles a muchas chicas, a veces adolescentes, las caras con toda pues la vergüenza que se tienen. Yo he tenido mucho más casos de revelación de abusos sexuales, ¿no? A mí eso es una realidad que me ha sorprendido mucho con las llamadas de teléfonos, o sea, también lo que puede implicar un buen servicio de atención telefónica, ¿no? Chicas que yo llevaba años en consulta y nunca lo habían dicho, y ha sido en el confinamiento cuando lo han revelado por llamadas telefónicas o a través de videollamadas, ¿no? Digo también como tema a reflexionar, ¿no? Pues gracias a las tres. Si os parece, bueno, me comenta Mónica que en la web está colgado ya el vídeo, pero si os parece, para finalizar, como lo hemos encontrado en YouTube, le vamos a pedir a Gemma o a Carlos a ver si lo pueden proyectar, que es un vídeo cortito. Hola, soy Joan y quiero contarte un secreto. Sí que me entero de sus peleas. Es como si viviese en una guerra, siempre alerta a lo que puede pasar. Ellos piensan que no me entero de lo que está pasando. Ver que maltratan a mi mamá es muy duro, sufro mucho. Porque os digo una cosa, el maltrato no solo son los golpes o romper cosas, también lo son los insultos, el desprecio, las burlas o las amenazas. ¿Que cómo me siento? Siento muchas cosas juntas, ninguna buena. Estoy triste, enfadado, nervioso y tengo miedo, tengo mucho miedo. Me cuesta dormir, estoy nervioso. ¿Estarán discutiendo por mi culpa? Además, no se lo cuento a nadie. Mi madre ya tiene bastante con lo suyo. No le voy a dar más preocupaciones. Y a otras personas me da vergüenza hacerlo y no sé en quién confiar. Y encima me va mal en el colegio porque no me puedo concentrar. Y mi papá y mi mamá creen que no estudio lo suficiente. Hoy he pasado mucho miedo. Me he atrevido a pedir ayuda y me han dicho lo siguiente. Joan, escúchame bien lo que te voy a decir. No debes intervenir en las peleas, aunque no hacerlo es muy difícil y te hace sentir culpable. Es por tu seguridad, Joan. La violencia en tu casa, Joan, no es culpa tuya. Nada de lo que hagas o no hagas tiene que ver con esa violencia. Hazme caso,
ten a mano el teléfono 112 de urgencias y el 016 de la violencia. Ellos te ayudarán. Piensa también a qué familiar, vecino, profesor o amigo puedes llamar. Sé que no soy el único que está sufriendo violencia en su casa y ahora sé que hay personas que me pueden ayudar. Además, ahora sé lo que tengo que hacer. No me voy a callar y te recomiendo que tú hagas lo mismo. Por favor, pide ayuda, porque la violencia entre tu papá y tu mamá es un maltrato para ti. Bueno, pues ¿no? El vídeo es fantástico, ¿no? Creo que podrá llegar, ¿no? a muchas familias y a muchos niños. Y yo como un poco como resumen, pues ¿no? Yo me llevo, creo que todos nos llevamos, que ¿no? la importancia de la perspectiva de género, ¿no? La importancia de observar el síntoma pero conocer el sufrimiento que hay detrás, ¿no? Mostrando esta comprensión de la difícil situación que esta persona ha experimentado. No tener miedo a preguntar, focalizar, ¿no? Pues, los esfuerzos y los recursos en la prevención, en la detección, para poder dar una buena respuesta y especializada, ¿no? Y ¿no? que los profesionales sanitarios y sociales y del ámbito educativo estén formados, ¿no? Y después ¿no? destacar que al final ¿no? todos somos observadores de las situaciones de violencia, ¿no? Y tenemos el deber ¿no? de hacer algo al respecto. No sé si alguna de vosotras quiere añadir algo más y si no, pues daríamos por cerrado el webinar. Gracias.